Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Seguramente en el transcurso de nuestra etapa escolar o académica nos ha dejado como actividad la elaboración de un resumen, o quizá queremos hacerlo con la intención de implementar esta técnica de estudio. A veces hacer un resumen suele ser bastante tedioso, pero no te preocupes porque en este video vamos a aprender acerca de cómo elaborar un buen resumen. Pero antes recordemos qué es un resumen. Un resumen es un texto que sintetiza o reduce de manera precisa las ideas de un texto de mayor tamaño. Este tiene que ser breve y preciso, comprensible y claro, y que respete las ideas originales del autor. En ese sentido, no podemos incluir opiniones o comentarios. El primer paso para elaborar el resumen es leer el texto. Así es, tenemos que leerlo o de lo contrario no podremos elaborar el resumen. Recuerda que puedes utilizar un diccionario para comprender los términos nuevos que puedan aparecer y puedes realizar la lectura las veces que sean necesarias. El segundo paso es identificar las ideas principales. Dentro del texto podemos identificar las oraciones más importantes de cada párrafo, como en este caso. Puedes subrayar o resaltarlas dentro del texto o también puedes aplicar la técnica del sumillado, que es escribir al costado o al margen del texto las ideas más importantes. También puedes hacerlo usando un post-it. Si aún no tienes claro cómo identificar las ideas principales, te invito a ver el video anterior que justamente trata acerca de ese tema. Una vez que has identificado las ideas principales, ya podemos redactar el resumen. Para ello vas a usar las ideas principales que ya has identificado. Si el texto fuera este y ya hemos identificado las ideas principales, en este caso la hemos subrayado, lo que queríamos simplemente es quedarnos con lo más importante, de esta manera. Pero ahí no queda el trabajo, tenemos que cohesionar las ideas. La cohesión es un mecanismo que nos va a permitir hacer que el texto tenga mayor sentido. Y podemos usar referentes textuales o conectores. En cuanto a los referentes textuales, tenemos principalmente la anáfora, que es el uso de algún pronombre que haga referencia a un término previamente mencionado. Por ejemplo, en esta oración, el cuaderno de mi hermana, aquel que me encanta, se me perdió, vamos a observar que el término aquel hace referencia a cuaderno y en ese sentido es un referente textual. Evitamos la repetición del término cuaderno y colocamos el pronombre aquel. También podemos hacer uso de los conectores que, como saben, son palabras o expresiones que nos sirven para relacionar frases, oraciones o párrafos del texto. Sobre este mismo caso de cohesión, recuerda también que debes evitar repetir la misma palabra. En vez de eso, puedes sustituirlo por algún sinónimo. Aquí te dejo alguna lista de conectores que podemos usar para añadir ideas, además, asimismo, también, por otra parte, por otro lado, para explicar, es decir, esto es, para indicar una causa, porque, ya que, y la debemos usar de acuerdo al texto. Por ejemplo, en el caso anterior, me había quedado solamente con las ideas principales y lo que hago es unir las oraciones. Pero no se trata solamente de unirlas y ya, tenemos que utilizar esos mecanismos de cohesión. En primer lugar, no te olvides el uso de mayúsculas al inicio de las oraciones, que es una parte gramatical. Y aquí he usado una anáfora. Por ejemplo, en vez de mencionar otra vez células, utilizo el pronombre estas, que hace alusión a las células. Y digo, estas mejoran la capacidad de producción de la sangre. Asimismo, aquí he tenido que adaptar esta parte de gramática. He tenido que adaptar porque aquí dice se produce, estaba en singular y como yo me estoy refiriendo a células, que está en plural, he tenido que pluralizarlo, ¿verdad? Y de la misma manera, al final he colocado un conector de adición, la palabra además. Es así como he terminado de cohesionar todas las ideas principales, haciendo que el texto tenga mayor sentido. Si observamos el texto inicial, vamos a darnos cuenta que el resumen finalmente viene a ser el 25% aproximadamente del texto inicial. Y eso es lo que se quiere cuando hacemos un resumen. Recuerda que el último paso es muy importante, tienes que revisar tu resumen. Te sugiero que para ello leas el texto y te fijes si este tiene sentido y que guarda o respeta las ideas del autor. Y bien, eso ha sido todo. Recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Además, puedes revisar la lista de reproducción, pues podrás encontrar algunos videos de tu interés. Y mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.